creo que el periodo que acabamos de culminar ha sido un periodo que podemos calificar de inédito, por la intensidad y por el tipo de reformas que se realizaron en el mismo. Fue un periodo muy intenso en materia de las diferentes reformas que se hicieron durante este periodo en la Cámara de Diputados y que son continuación de las que se vienen haciendo desde el primer periodo, el segundo periodo y ahora este que acabamos de culminar. Si hablamos de reformas como la de quitar el fuero a los legisladores y a los funcionarios, el asunto de la reforma al arraigo, la ley de deuda de estados y municipios, el asunto de la Fiscalía Anticorrupción, el asunto que tiene que ver con el Código de Procedimientos Penales, las modificaciones que se hicieron para efectos de tener la Cámara facultades para legislar en diversas materias para poder contribuir a ordenar de mejor manera pues un conjunto de facultades que la Cámara tiene. Discutimos recientemente el asunto de consulta popular, entre otras cosas, que por cierto aclaro para quienes plantean en relación a este asunto de consulta popular, de que dicen que la consulta no sirve o no servirá para poder consultar a la población sobre reformas constitucionales. Yo los quiero remitir ahí a que todo el mundo en todo caso revise con toda claridad, con toda puntualidad lo que establece el artículo 35 de la Constitución. Plantea en su fracción cuarta del propio artículo las excepciones, y cuando planteas las excepciones, cuáles no se consultan, no se puede consultar sobre impuestos, no se puede consultar sobre derechos humanos y no se puede consultar sobre las bases constitutivas del Estado establecidas en el 40 de la Constitución, Estado laico y otras. No se puede consultar sobre eso. Cuando plantea el propio artículo la excepción de sobre cuáles no puedes consultar, quiere decir que entonces todas las demás si es posible, consultar a la población sobre las diferentes reformas o sobre lo establecido en los diferentes ordenamientos legales, entre ellos la propia Constitución. Y ese además lo remitiría a la exposición de motivos y al debate que se dio el 11 de octubre del 2011, cuando se hicieron las modificaciones constitucionales, justamente la modificación al 35, las modificaciones que se hicieron para efectos de candidaturas independientes y de iniciativa ciudadana, igual que de consulta popular como tal, que vale la pena que se revise de fondo, porque hoy hay algunos que sin que les paguen se ofrecen para andar combatiendo porque quisieran ver hundido al PRD y hundido particularmente a la dirigencia actual del PRD, porque todavía les supura la herida de lo que aconteció con algo que no reconocen, de que entraron por la puerta de atrás al IFE y salieron por donde mismo. Y entonces, por lo tanto, siguen dándole vuelta a la noria y siguen haciendo o respondiendo a la herida abierta desde entonces. Entonces, por lo tanto, creo que son parte de las acciones más significativas de esta Cámara. Desde luego está el asunto del presupuesto, está la reforma hacendaria que se hizo, polémicas todas, muy debatibles, pero al final de cuentas creo que el PRD lo que hizo fue meterse a influir en las reformas, a tratar de orientar y de imponer de su punto de vista respecto al sentido de las mismas, para dónde debían de caminar, con qué orientación debían de darse, y contribuir, como en el caso de la educativa, a generar espacios para que tanto los dirigentes de la CENTE como los dirigentes del CENTE pudieran aprovechar ese espacio y sentarse a negociar modificaciones que les interesaban, particularmente en la ley del servicio profesional docente, que era la que ellos reclamaban y la que todo el magisterio reclamaba como la de mayor agresividad o la de mayor riesgo, diríamos, en que podía perjudicar los derechos laborales de los trabajadores.
Sin en cambio, hoy tenemos un presupuesto para poder echar a andar la autogestión en las escuelas, darle recurso al director para que arreglen las instituciones, y tenemos también un Instituto Nacional de Evaluación que ha fijado una postura clara sobre cuál es el objetivo principal de la evaluación. Es cómo mejorar, cómo atender las deficiencias de los maestros, de las escuelas, del sistema, y no una actitud punitiva de cómo andar corriendo, cómo andar persiguiendo maestros hasta ahora. Y en la parte de la reforma hacendaria, que fue también de las más polémicas y de las más debatidas, bueno, yo creo que hoy todo mundo, cuando llegó el presupuesto, pues todo el mundo andaba viendo cuántos recursos se llevaba al Estado, cuántos recursos se llevaba al municipio, producto de una reforma a la que calificaron algunos de ilegítima, de una reforma agresiva, de una reforma que lesionaba, que atentaba contra la estabilidad, contra el empleo, contra la viabilidad de las inversiones. Yo no he visto correr, con toda honestidad, a nadie. Y el asunto más debatido del IVA, de la homologación del IVA en las fronteras, finalmente, ese no perjudica a los consumidores. Los productos, el gansito o cualquier otro producto, valía lo mismo o más en la frontera que en cualquier otra parte del país. Era un asunto fundamentalmente de control, porque había empresarios que producían acá, pero que facturaban en el norte para efectos de aprovechar la diferenciación en la aplicación del IVA en la frontera, que era de 11% y que hoy se homologa al 16%. Yo durante algún tiempo viví en la frontera, particularmente en el caso de Ciudad Juárez, y el diferencial en la cuestión del IVA, a los únicos que en todo caso beneficiaba o se les servía para poder ser aprovechado, eran los empresarios, a los que producen acá y facturaban en la frontera. Pero el precio de los productos del consumo en el interior del país y en la frontera era el mismo o incluso más caros en la frontera. La gente sigue pasando a comprar al otro lado, compras cuando algunos productos son más baratos del otro lado, algunos del otro lado pasan a comprar algunos productos que pueden ser más baratos acá en la frontera, y eso es una constante y un asunto tremendo. Entonces, en resumen, yo diría, creo que la labor del Congreso, de esta legislatura en este periodo, ha sido una labor muy intensa, ha habido de todo, ha habido, en nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, violaciones al reglamento y a la ley orgánica en la manera de aprobar leyes como la reforma política y la reforma energética. Creo que no había necesidad de atropellar, se pudo haber discutido perfectamente en comisiones y luego llevarse al pleno como tal el dictamen, ya la opinión de la minuta después de haber sido discutida en comisiones, y podía sobre esa base desahogarse una discusión mucho más tranquila, mucho más, con oportunidad para que cada quien expresara su punto de vista, fijara su posición respecto al tema, y pudiese la gente, quien nos ve, quien sigue el canal del Congreso y quien sigue de alguna manera las posiciones que va fijando cada grupo, pues poder ubicar la diferenciación de posiciones entre uno u otro. Si se había los votos tanto para aprobar la política como la energética, ya asegurados los votos en un lado y en otro para sacarlas adelante, qué necesidad de no debatir, de no discutir, de no hacerlo con calma y de no permitir que se diera el proceso adecuado y el respeto a los reglamentos. Yo no encuentro ninguna necesidad para violentar, pero además la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores del Congreso, debería tener una actitud de siempre tener los puentes abiertos, los puentes tendidos, para efectos de poder encauzar cualquier conflicto que se presente, siempre tener posibilidad de responder
y de tratarlo de manera adecuada y de buscarle soluciones por la vía de la conciliación de intereses y no atropellando procedimientos y no atropellando fracciones parlamentarias o diputados por muy dura o muy vertical o muy de confrontación que sea la posición que cada quien tenga. Yo creo que eso, pues para eso hay que debatir, para eso hay que, para eso es deliberativo el Congreso y en particular la Cámara de Diputados, para eso hay debate, para eso hay discusión, o sea, no hay otra, o sea, se tienen que expresar las posiciones y ese es el sentido del ejercicio democrático de mayorías y minorías en una Cámara como esta. Creo que lo mínimo que podemos plantear quienes nos convertimos en minoría en determinado tipo de debates, como en el caso de la energética en la Cámara, lo menos que podemos hacer es pedir que se escuchen con claridad, con los espacios abiertos, las posiciones que tenemos y los puntos de vista que reflexionamos sobre reformas como esta de energética, la que calificamos indiscutiblemente de regresiva, de que nos regresa hasta antes del 38, hasta antes de la expropiación, regresa nula en la práctica desde nuestro punto de vista, la expropiación hecha por el general Lázaro Cárdenas y abre otra vez el camino de la privatización para que vengan todas y aún más empresas de las que estaban explorando y explotando el petróleo antes del 18 de marzo de 1938. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate,